Bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Hoy vamos a hablar de la propiciación, pero no voy a empezar a explicarles qué es la propiciación. Más adelante lo haré. Lo que quiero compartir es que el Dios de la Biblia es un Dios terrible, un Dios que usted debe temerle, un Dios de venganza, así como un Dios de misericordia. Porque hoy hay un fenómeno que la palabra propiciación un poco se usa o poco es conocida dentro del contexto de la iglesia cristiana. Toda esta predicación moderna de la gracia sin la ley, de fe sin arrepentimiento. Hablan de la misericordia de Dios sin la ira de Dios. La predicación de que todos van al cielo y que algunos llegan hasta negar el infierno. Todo esto que le acabo de decir es una perversión de la verdad del Evangelio y representa mal a Dios. Hoy tenemos un Dios o un Cristo casi feminizado. Eso es una representación muy deshonesta del mensaje de Dios. Dios es un Dios terrible, un Dios temible, un Dios de furia contra el pecado, un Dios que va a traer venganza y que debe ser temido, un Dios que usted ante el cual debería temblar, pero no pasa hoy. Hoy la gente cree que Dios es un juego. Dios, aunque usted no le parezca, Dios es un Dios de furia contra el pecado. Y cuando vemos a Dios bajo esa luz, como la Biblia lo representa, usted y yo no vamos a tener ningún problema en nuestro texto, que es la base del mensaje de hoy, que es Isaías 53:10. Este texto se centra en que Dios el Padre y lo que Dios le hizo a Jesús para nuestra salvación. Y mire lo que dice el texto en Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Entonces la propiciación es la obra de Cristo en la cruz, en la cual Cristo cumplió las demandas de Dios, de un Dios santo, justo, contra el pecado. Y Cristo cumplió los requisitos de la justicia de Dios y cancelando la culpa del hombre ante Dios. Eso está en Romanos 3:25, que dice así: a quien Dios puso como propiciación. El único que llenó los requisitos para morir en la cruz del Calvario fue el Hijo de Dios sin pecado. Entonces, la palabra dice de este verso que Cristo murió como sacrificio propiciatorio que satisface el juicio divino en contra de los pecados del ser humano. A través de Cristo llegó el perdón, la justificación. Pero Pablo tiene cuidado de indicar que el sacrificio de Cristo no a causa que Dios no nos ame, Él lo ama, por eso lo hizo. Lo opuesto es cierto, el amor de Dios causó, lo ama Dios tanto a usted que ese pecado que usted y yo tenemos en la vida, causó que Dios mismo ofreciera a su propio Hijo. Y eso lo dice Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Porque lo hizo por amor, como dice nuestro texto. Con todo esto Jehová, Isaías 53:10, quiso quebrantarlo. ¿A quién? A Cristo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Entonces vemos en este texto que Dios, a la hora de la verdad, Dios fue el verdadero autor de la agonía de Cristo. Y Cristo sufrió y Cristo murió por el determinado consejo, o eso quiere decir el propósito establecido y anticipado conocimiento de Dios. Eso está en Hechos 2:23. El gran y terrible Dios de la Escritura fue el que verdaderamente causó el sufrimiento y la muerte de Cristo
Porque Juan 3:16 dice que Dios ha dado a su Hijo unigénito. Y Romanos 8:32 dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Entonces la ira de Dios contra el pecado fue propiciada porque cayó sobre su propio Hijo Jesús. Como nuestro texto lo dice, con todo eso, Isaías 53:10. Jehová, oh Dios Padre, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado suyo y el pecado mío. Entonces aquí nos lleva Isaías tras bastidores para mostrarnos que Dios es el Padre y que Él envió a su Hijo a través de los horrores de su pasión y crucifixión para que Dios Padre pudiera ser propiciado y que su ira cayera sobre Jesús en vez del pecador. En nuestro texto vemos tres cosas en Isaías 53:10. Primero, que Dios le quebrantó a su Hijo. Segundo, que lo sujetó a padecimiento. Tercero, Dios puso su vida en expiación por el pecado suyo y mío. Entonces miremos esas tres cosas. Primero, Dios quiso quebrantar a Jesús. Isaías 53:10. Y ahora sí le explico qué significa la palabra. La palabra traducida quebrantamiento significa triturar. Jehová quiso triturar a su Hijo a pesar de la inocencia de Cristo. Jehová tuvo placer en quebrantarlo y triturarlo, y su muerte no estuvo en manos de hombres malvados, sino que en manos de Dios. O sea, todo fue cumplimiento de la voluntad de Dios. Esto no quita la responsabilidad a aquellas personas que le dieron muerte, sino que ellos no tuvieron control de la situación. Solamente estaban haciendo lo que el Señor les había permitido hacer. Como he dicho, esto se muestra claramente en Romanos 3:25, que dice, a quien Dios puso por propiciación. Fue Cristo el que puso a su Hijo y quiso triturarlo en propiciación. Y como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, a usted, que ha dado su Hijo unigénito. Y usted ya sabe el resto. Entonces, para propiciar su ira por o contra el pecado y hacer posible la salvación para el hombre pecaminoso. Y como dice otra vez Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Fue voluntad de Dios que por amor su Hijo pasara por semejante suplicio como propiciación en lugar suyo en la cruz del Calvario. ¿Dónde empezó todo eso? Pues eso empezó en el Getsemaní. Dios el Padre pues quebrantó y trituró a su Hijo. Y Mateo dice que en el huerto de Getsemaní Dios dijo, heriré al pastor. Esa frase aparece en varios textos, como Mateo 26:31. Y el Evangelio de Marcos también nos dice eso en Getsemaní, heriré al pastor. Marcos 14:27. Así Dios hirió a Jesús, lo quebrantó y comenzó a triturarlo como propiciación vicaria por nuestros pecados en esa oscuridad del huerto de Getsemaní. Entonces, el gran Expulsión dijo, abro comillas, no era que ahora nuestro Señor tuviese que tomar cierta copa de la mano del Padre, ni de los judíos, ni del traidor Judas, ni de los discípulos que dormían, ni venía del diablo la prueba en el huerto ahora, sino que era una copa llena por el que él sabía que era su Padre el que le daba esa copa, que asombraba su alma y angustiaba lo más profundo de su ser. Se apartaba de ella y por eso está seguro que era una más amarga que el dolor físico, ya que de eso no rehuyó, era algo terrible. Y Jesús tuvo temor, pero eso no rehuyó, era algo muy difícil, morir en la cruz del Calvario. Entonces, eso quita todas las dudas de lo que era, porque leemos, Jehová quiso quebrantarlo. El Señor hizo pasar por
por el pecado a todos nosotros. Él hizo pasar el pecado. Él había hecho pecado por nosotros, aquel que no conocía el pecado, que era su propio hijo. Esto es lo que le causó tan grande depresión al Señor. Entonces, sí, por eso es que él dice: Señor, si quieres pasa de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, para mí no es posible, decía Cristo. Y el Señor le dio fortaleza. Y solo Dios, y solo Él, lo puedo conocer. Y por eso, por amor a usted, la Biblia declara que Dios Padre, Jehová, quiso quebrantarlo a su propio Hijo por amor a usted, para que usted no vaya al infierno. Y si usted comete el error de creer en Dios, y yo creo en Jesús, pero no se arrepiente y lleva su vida de pecado, toda la ira de Dios va a caer sobre usted el día que usted muera. Usted puede reírse mientras esté vivo, pero que la muerte le llega, le llega. Le puede llegar hoy o dentro de 50 años, pero le llega. Entonces, Cristo fue triturado en Getsemaní. No lo habían golpeado, no lo habían arrestado, no lo habían bofeteado, nada. Ya él estaba sufriendo. Él fue quebrantado por el peso del pecado en gran manera. Dice la palabra en Lucas 22:44 que estaba en Getsemaní. Pero la Biblia dice en Lucas 22:44 que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ningún humano, vuelvo y digo, lo habían tocado, no lo habían arrestado, no lo habían azotado, no lo habían golpeado, mucho menos crucificado. No fue Dios el Padre que lo quebrantó y trituró en él, en su voluntad, por amor, dio a su Hijo. Fue Dios Padre que dijo: heriré al pastor. Mateo 26:31. Yo creo que eso fue lo que Dios profetizó a través de Isaías. Jehová quiso quebrantarlo. Dice que la ira que Jesús cargó la merecía yo. Todo el pecado, todo el dolor, la angustia que él llevó y sufrió, lo merecía usted, lo merecía mi persona. En segunda instancia, Dios sujetó a Jesús a padecimiento. En Isaías 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. De nuevo fue Dios Padre quien puso a su Hijo unigénito bajo el padecimiento que él experimentó durante su pasión y muerte en la cruz del Calvario. Entonces, sujetándolo a él, a su Hijo, a padecimiento, causando que él padezca, cuando no lo protegió, sino que lo entregó en manos de hombres perversos a una muerte dolorosa y execrable. Y él fue puesto en padecimiento y en gran angustia del huerto, porque su alma estuvo muy angustiada. Y allá, así llegó a la cruz del Calvario, donde fue clavado y tuvo el peso del pecado y de su pueblo y la ira de su padre sobre él, cuando él escondió su rostro de él. Tanta sería lo que él sufrió, que se sintió tan lejos de su padre, que él en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios le permitió a Cristo ser puesto bajo el dolor de ambos, del cuerpo y la mente. Y Jesús sufrió voluntariamente el quebranto y el dolor, los azotes, la crucifixión, los latigazos, los puñetazos, las humillaciones. Todo lo padeció voluntariamente por sus pecados, por los míos. Y él dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él ya sabía lo que le esperaba. Entonces, como dice Hechos 2:23, ahora está entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso lo dice Hechos 2:23. Pero si vamos a Gálatas capítulo 3, verso 13, vemos que Cristo se hizo maldición por usted.
por nosotros, por todos los pecadores. ¿Ve? Y 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:25. Entonces la ira que Jesús cargó, la merecía yo. El dolor que Jesús experimentó, lo merecía yo. La crucifixión con clavos que Él padeció, lo merecía yo. Entonces, como dice Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. La tercera cosa, hablando de ese texto de Isaías 53:10, es que Dios puso la vida de Cristo Jesús en expiación por el pecado, por usted. Y vuelvo y le leo. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y escuche, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Isaías 53:10. Con todo. Eso se refiere al principio. Se refiere al verso 9. Aunque nunca hizo maldad, Cristo no hubo maldad, no hubo pecado, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, que Él no merecía, la voluntad de Dios fue ofrecer su Hijo. Aunque Jesús nunca había pecado en su vida, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y lo sujetó a padecimiento. Entonces, ese texto se ve duro, como un Dios que no tiene misericordia. ¿Qué papá va a poner a su hijo así? ¿Que por qué lo hizo? Por amor a usted. Porque todo lo que sufrió Jesús, en lo que llamamos hoy la Semana Santa, lo merecía usted y yo sufrirlo. Entonces, ese texto le choca a mucha gente, porque parece que Dios es arbitrario. Pero recuerda lo que dice el texto. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dice, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él lo sustituyó a usted en la cruz. ¿A usted le gustaría haber sufrido eso de la cruz del Calvario? Como dice en 1 Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, por cuya herida fuimos nosotros curados o sanados. Y como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es el único que lo puede justificar ante Dios Padre, es Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el único que murió en la cruz de Calvario por amor a usted. Nació para morir en la cruz. Por eso el texto dice en la parte final, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado. Entonces la ira que Jesús cargó, la merecía usted. El pecado que Él cargó y el pecado que Él libró, lo merecía usted y yo. Con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto, y lo puso, su vida en expiación por el pecado. Isaías 53:10. Entonces Cristo era la ofrenda que Dios daba por el pecado, y Cristo murió en lugar suyo y mío como sustituto. Cristo padeció vicariamente por usted como propiciación para la paga de la pena del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De ahí que si usted rechaza a Cristo, está cometiendo el peor pecado, es rechazar a Cristo, amar a este mundo. Porque por el pecado del hombre, Cristo fue condenado, y por el pecado del hombre, toda persona que muera va a ser condenada. Que el que muere sin Cristo, aunque crea en él de labio para afuera, irá al fuego eterno. Recuerda que Jesús nació en un pueblo muy religioso. Y había unos señores fariseos que eso la pasaban orando y predicando y enseñando. ¿Ve? Y Jesús les dijo a ellos y ellos lo odiaron. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
¿Qué tan cerca, le pregunto yo, qué tan lejos está usted de tener un encuentro personal con Cristo? Entonces, mire que Dios tomó a Cristo para ser el sustituto, pero no lo envió al fuego eterno, sino que derramó sobre él el dolor tan desesperante que fue un pago válido aún para una eternidad de fuego, porque en aquella hora Cristo tomó todos nuestros pecados, los suyos y los míos, y los que vamos a cometer, y fue castigado por todos ellos. ¿Para qué? Para que usted y yo jamás seamos castigados por el pecado. Él ya pagó el precio. Entonces usted ve cómo Dios Padre quebrantó a su Hijo por amor para que usted no vaya al infierno. Y usted dice, a mí no me importa eso, no, que viva el ron, que vivan las mujeres, que viva el billete, que viva el trago. ¿Usted cree que Él lo va a perdonar? Va a descargar toda su ira. Entonces, si usted rechaza el sufrimiento de Cristo en la cruz y no lo reconoce como Señor y Salvador, usted va a estar mal. Entonces, ahora quiero mostrarle algo que de pronto... Sin embargo, la muerte de Cristo no salva, escúcheme bien, la muerte de Cristo no salva del infierno a todos los hombres. Los salva del infierno a aquellos que oyen el Evangelio y creen al Evangelio y se arrepienten y son salvos. Porque Él murió por los pecadores y por los pecadores solamente que se arrepienten y que lo reconocen a Él como Señor y Salvador. La gran mayoría va a ir al infierno creyendo, no, yo creo en Jesús. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree que la Biblia es la palabra de Dios. Todo el mundo sabe que Cristo murió en la cruz del Calvario y para juicio suyo celebran la Semana Santa y la mal llamada Navidad, que es a punta de trago y de rumba. Entonces, Cristo murió por los pecadores que se arrepienten, solamente por ellos, porque millones lo van a rechazar. Quizás usted sea uno de ellos. No lo haga porque le va a pesar en el alma. Y después de que usted muera sin Cristo en el corazón, no hay oportunidad, no. Ese que cuenta de purgatorio ni que nada. Esa es una gran mentira. Entonces, yo le pregunto, y ya para terminar, ¿tiene sentido que usted se hunda en el pecado, se pegue sus borracheras seguido y que sea un fumador adicto al cigarrillo terrible? Entonces, yo le pregunto, ¿qué le impide a usted confiar en Cristo como su Señor y Salvador? ¿Qué le impide confiar en Él? Porque a esta hora de la vida suya, ¿por qué no ha confiado en Cristo? ¿Qué pecado secreto está ocultando que le impide confiar en Dios? Esto es lo que desea su alma o su corazón, que lo detiene de buscar a Cristo como Señor y Salvador. No, hasta que yo no haga esto no me arrepiento. ¿Cuál es el miedo a perder algo? Las amistades, el que dirán. ¿O qué razón oculta que usted piensa que valedera lo detiene o le impide a usted confiar en Cristo? Porque Él sufrió terriblemente en la cruz del Calvario para salvarte, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que la gente proceda al arrepentimiento. Entonces, yo le recomiendo que deje todos esos pensamientos y actitudes y confíe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de acuerdo a Juan 1:29. Él lo está esperando. Así que usted no se detenga. Confía en Cristo Jesús ahora mismo, hoy mismo. ¿Por qué? Porque nadie tiene la vida comprada. Le doy un testimonio de mi propia experiencia. Yo un día estaba como usted me ve aquí, normal. Y estaba leyendo la Biblia cuando de pronto me dio un mareo y me dio un ataque cerebral que me dejó paralizado. Y en menos de un minuto mi vida cambió. ¿Ve? Y me estoy recuperando de esto.
pero estuve en las barbas de la muerte. Solo por la misericordia de Dios estoy vivo y me he recuperado casi a un 80%, un 90%. Ya puedo caminar, ya puedo moverme, todo gracias a Dios por su misericordia. ¿Ve? Pero otros no van a tener esa suerte. Van a morir en un accidente de tránsito, una caída. Entonces no se detenga hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que, ya sabe, usted necesita. Porque Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Él no cambia, Dios no es temperamental, no se levanta un día con el mico al hombre, al otro día y al rato está contento. Mire lo que dice Malaquías 3:6. Este texto bíblico lo tomé de God Question, sin propósitos comerciales. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob, por eso usted hijo de Villao, hijo de donde la ciudad usted nació, de su patria, no ha sido consumido. ¿Sí ve que Dios está airado? Y en Números 23:19 dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, o sea que lo que Cristo dice, lo que Cristo hizo por usted, Dios Padre hizo por usted, por María. Usted no había nacido hace 2000 años, lo hizo. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, tiene que entender, porque pues, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, las luces de Dios Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo y siempre será el mismo. Entonces, y entienda el texto del Salmo 7:11, fuerte, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué? Porque está airado. Por causa del pecado. El pecado lo separa a usted de Dios. Y el único puente para ir al cielo se llama Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí no nombra ninguna religión, ni ninguna virgen, ni ningún ídolo, ninguna buena obra, ni ningún billete, ni ninguna corrupción, que yo le doy tanta plata y que me gano el cielo. No. Y Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquellos que predican un falso evangelio, aquellos que se lucran del evangelio, que tuercen la palabra y le dicen a la gente que vive en pecado que está bien, que va para el cielo y que dé una ofrenda. O usarán otra clase de artimañas, porque el diablo es muy avispado. Lo que dice Levítico 16:30. Porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y eso lo hizo Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario por usted. Luego el día que usted muera sin recibir a Cristo, que la sangre de Cristo lo limpie todo pecado, usted irá al infierno y la ira de Dios caerá con todo su peso sobre usted sin lástima. Porque Él le da la vida para que usted la busque y usted prefiere su pecado y su vida a su manera porque usted es usted. Puede hacerlo, está en todo su derecho. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división, ¿sí ven? Separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Así que usted puede llorar, orar y todo el pecado lo separa. Pero si usted se humilla a los pies de Cristo y lo reconoce como Señor y Salvador de corazón, de verdad, Él lo perdona. Porque Él dijo, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Vengan a mí todos los trabajados y cargados que yo los haré descansar. Entonces, mis amigos, usted no tiene disculpa. Y termino con esto. Mire lo que dice Efesios 2:1-3. Gracias a God Question, con permiso de ellos uso los textos bíblicos. Y dice Efesios 2:1-3.
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Usted está muerto espiritualmente delante de Dios en vuestros delitos y pecados. En la borrachera, en el trago, en el adulterio, en la fornicación, en la hechicería, en la maldad, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, hoy mismo, en los hijos de desobediencia está operando, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. El que recibe a Cristo pasa de muerte a vida y de las tinieblas a la luz. Entonces, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, que el baile, que la rumba, que el trago, que la pornografía, que esto, que aquello, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, digamos, por naturaleza. Descubra usted que usted dice que todos son hijos de Dios, aquí dice la Biblia, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, toda persona que no tenga a Cristo como Señor y Salvador y se niega a arrepentirse es hijo de ira, porque la ira de Dios va a caer sobre usted. Así que escapa por tu vida. Soldado advertido no muere en guerra. Que Dios me lo bendiga y agradezco a God Question y busqué sus textos con permisos sin ningún interés económico. Le habló el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones para todos. Que Dios me los bendiga.